Hola, un cordial saludo para todos los docentes, en especial al equipo de maestros del Departamento del Cesar. Soy Maritza Contreras Trillos, tutora del programa Todos a Aprender, SED Cesar. Trabajo en dupla con la tutora Indira Ibáñez Villegas y en esta ocasión abordaremos el taller de gestión de aula denominado Ambientes de Aprendizaje Emergentes, atendiendo a la nueva realidad que enfrentamos debido a la pandemia del COVID-19. Esta realidad de confinamiento y de aislamiento detuvo la presencialidad en las instituciones educativas y nos dejó prácticamente sin tiempo para una planificación prudente y bien fundamentada. Nos enfrentamos entonces a una escuela diferente y al reto de asumir las situaciones que antes experimentábamos desde la realidad del aula de clase en la presencialidad de las instituciones educativas a una realidad de nuevos escenarios. Se nos convoca a desarrollar procesos de comunicación pertinentes y oportunos entre estudiantes, padres de familia, directivos, colegas. A hacer uso de las TIC es otro de los retos en los cuales debemos seleccionar los materiales, los recursos, las estrategias evaluativas, los aprendizajes prudentes y acordes a las necesidades del contexto actual. Todo esto requiere resignificar la gestión de aula como espacio físico a una gestión de aula de ambientes de aprendizaje, donde no compartimos el espacio y posiblemente tampoco compartimos los mismos tiempos. Por ello, el programa Todos Aprender propone algunos elementos y herramientas para la planeación de experiencias educativas no presenciales viables de integrar a las rutinas del hogar. Busca facilitar un plan organizado, sistemático y secuencial de todos los factores y variables que pueden o deben intervenir en la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes, pero sobre todo que dé respuesta oportuna y pertinente a unas necesidades determinadas en un espacio concreto. Los objetivos de este taller son los siguientes. Objetivo general: resignificar la gestión de aula hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes como una realidad a la que nos enfrentamos en el contexto actual. Como objetivos específicos tenemos reconocer las distintas posibilidades de organización de los ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos, del tiempo y del espacio en los diferentes contextos poblacionales. Segundo, explorar aspectos que combinan elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje para proyectar propuestas en la organización y en la gestión de ambientes de aprendizaje que permitan el fortalecimiento de nuestras prácticas pedagógicas. En el marco del programa Todos Aprender, se ha trabajado la gestión de aula como ese conjunto de decisiones organizativas y pedagógicas que desarrolla un maestro en búsqueda del logro efectivo de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, los retos que enfrentamos los docentes en la actualidad implican una resignificación de la práctica pedagógica. Nos exigen pasar de una gestión de actividades en el aula de clases como espacio físico hacia una gestión de ambientes de aprendizaje donde comprendemos que el hogar es el nuevo escenario. Esta nueva estrategia requiere una transformación de los roles del maestro y del estudiante, de la pedagogía y de la didáctica, de los escenarios y el tiempo, donde habitualmente se daba el proceso formativo. Los retos actuales exigen entonces exploración de nuevos medios, de nuevas metodologías para evaluar, para enseñar y para comprender también el rol que cumplen cada uno de los actores del proceso, sin olvidar que el centro del acto educativo es el estudiante. El maestro entonces cumple un papel de mediador en ese acto educativo. Se comprende entonces aquí que el ambiente de aprendizaje es amplio y no se reduce al aula de clases de una escuela. Se relaciona con el medio en que se dan las relaciones y las interacciones entre los actores, los recursos, las herramientas pedagógicas que implican nuevos escenarios. Esta coyuntura nos ofrece la posibilidad de visibilizar esos nuevos escenarios que requieren a su vez una oportuna gestión
desde todas sus configuraciones. En síntesis, estos nuevos escenarios de aprendizaje implican concebir la práctica pedagógica de una forma diferente para atender las nuevas realidades y circunstancias que estamos viviendo. Esa resignificación de la práctica pedagógica implica que pasemos de unas actividades desarrolladas al interior del aula de clases a unas actividades desarrolladas en el hogar, pero que se deben contextualizar las acciones pedagógicas para proporcionar los recursos con unas orientaciones claras y consistentes que faciliten efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes. El ambiente escolar es diverso, debe trascender la idea que todo el proceso educativo se desarrolla en las cuatro paredes del aula de clases. Se deben ofrecer escenarios distintos, ya sean construidos o naturales, dependiendo de las tareas y los objetivos que persigamos, aprovechando todo el contexto personal y familiar con el que cuentan nuestros estudiantes en estos momentos. Cada escuela, atendiendo unos factores de espacio y de tiempo, ha tenido unos cambios durante toda su historia. Cada época adapta el sistema educativo a la situación que se esté viviendo, adapta los procesos formativos a las circunstancias sociales y también económicas del momento. El modelo de enseñanza desarrollado tras la industrialización se ha caracterizado por favorecer un ambiente instructivo en el mismo espacio y en el mismo tiempo, donde todos desarrollamos en el mismo tiempo las mismas acciones y las mismas actividades. Este aspecto característico se va desdibujando al cambiar las coordenadas espaciotemporales que nos exige el aislamiento actual y nos obliga a facilitar el acceso a los recursos de aprendizaje en diversas circunstancias, a facilitar recursos de aprendizaje a una mayor diversidad de personas en diversos tiempos y en diversos espacios. Esto nos lleva a comprender que el aula se configura a nuevos escenarios. Entrar en esta comprensión nos ayudará a enfrentarnos a la creación de un ambiente adecuado a mis competencias como docente, pero también atendiendo a las necesidades de mis estudiantes, a los recursos disponibles y a la posibilidad de diseño y creación de un nuevo material educativo, atendiendo a los factores espaciotemporales que estamos viviendo. Si la planeación resulta válida en entornos presenciales, el momento que estamos viviendo la hace absolutamente indispensable. Es importante diseñar una propuesta a partir de la cual se pueda llevar a cabo una planificación formativa y coherente que integre una serie de acciones dirigida a un grupo específico y como respuesta a unas necesidades concretas, que esté coordinada con nuestros colegas, con nuestros compañeros y que parta de la reflexión de aspectos sociológicos, culturales y económicos de nuestros estudiantes, que inciden y determinan la puesta en práctica de nuestras acciones pedagógicas y formativas para llevar a cabo esta planeación. Debo tener claro qué es lo que espero de mis estudiantes, cuáles son los procesos, las habilidades que deben continuar aprendiendo, cuáles son los recursos pertinentes, entendiéndolo como un medio y no como un fin, de tal modo que las orientaciones e instrucciones que se den sean suficientemente claras para que el estudiante comprenda lo que tiene que hacer, facilitando la construcción del conocimiento, conectando los saberes previos de los estudiantes, especificar también el tiempo para el desarrollo de las acciones y las actividades propuestas. Debe abordar también la reflexión de cómo voy a valorar el proceso. Todos estos elementos son importantes que los tengamos en cuenta a la hora de planear, atendiendo a estos componentes que facilitan el proceso en los nuevos escenarios que están cargados de potencialidades, pero que requieren una gestión distinta y bien pensada. Estas acciones en la planeación requieren una interrelación dinámica de una serie de factores que nos permitan realizar correctamente la gestión. En esta línea, la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes implica pensar en una serie de elementos. Estos son
La gestión de las personas implica pensar en los maestros, en los estudiantes, en los padres de familia o cuidadores que están a cargo de los estudiantes y que en estos momentos se convierten en nuestros aliados para acompañar las acciones que diseñemos, las estrategias que elaboremos para que los estudiantes continúen con su proceso formativo. Es pensar también en la gestión del currículo, esos saberes, esos aprendizajes para que los estudiantes continúen avanzando en este momento, atendiendo a su proceso formativo y a sus presaberes. Es pensar en la gestión de los recursos y en la gestión del tiempo, y un aspecto clave que es la gestión de la evaluación. En ese orden de ideas, vamos a iniciar con la gestión de las personas, que en este caso nos estamos refiriendo, como ya lo habíamos dicho, a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia, cuidadores o acompañantes de nuestros niños. El diálogo entre el que enseña y el que aprende se da a través del lenguaje como el vehículo que mediatiza las acciones para poder cumplir y dotar de significado el intercambio de conocimientos, aprendizajes y expectativas. Aunque no hay una presencia física, el recurso seleccionado, que puede ser la televisión, la radio, el teléfono, la computadora, la guía, el internet, el libro, cumple una función mediatizadora en este proceso. Así, las instrucciones de los diferentes recursos a utilizar deben ser sencillas y con un lenguaje próximo a las familias y a los estudiantes, con las estrategias centradas en el alumno que lo motiven a aprender de una forma nueva y autónoma, pero que al mismo tiempo no lo aleje de su espacio familiar y le permita desarrollar sus aprendizajes y sus habilidades. Tener un diálogo mediado por esta serie de recursos es lo que el profesor García Arequio denomina diálogo didáctico mediado, por unas vías de comunicación que en algunos casos pueden ser sincrónicas o asincrónicas, donde se pueda llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Este diálogo didáctico mediado cobra importancia a través de los recursos que a su vez pasan su propuesta a través de los medios, que cuando se refiere a los materiales descansan en el autoestudio y cuando se refiere a las vías de comunicación se apoya en la interacción verbal. De esta manera, todas las sugerencias, aclaraciones, comentarios, instrucciones, orientaciones o explicaciones que el maestro dé a sus estudiantes a través del lenguaje oral o escrito representan el medio de información entre el docente y el estudiante. Por lo tanto, esta mediación debe darse de una forma clara y con un lenguaje próximo a las familias y a los estudiantes, entendiendo su nivel de desarrollo. El reto entonces en la gestión de las personas es establecer ese diálogo didáctico mediado que realimente el proceso en doble vía, donde se comprenda el papel protagónico del estudiante y el rol facilitador del maestro, donde el estudiante debe asumir su proceso de formación a través de la mediación del maestro y con el acompañamiento de un adulto o del padre de familia, puede ser en este caso en un entorno de colaboración para la construcción del conocimiento que al mismo tiempo es constantemente transformado. Pasamos ahora a la gestión del currículo. Esta crisis limita de manera significativa el desarrollo del plan de estudios que fue concebido para ser implementado de manera presencial en tiempos y circunstancias presenciales. Limita significativamente el plan de área que se elaboró al inicio del año para ser implementado en las aulas de clase. Se deben tomar decisiones acordes a la situación actual, comprendiendo que la familia no reemplaza al maestro. Por lo tanto, el currículo debe flexibilizarse y no corresponde o no debe pensarse en el desarrollo estricto del plan de estudio,
diseñado para ambientes y circunstancias presenciales, y pensar que las posibilidades actuales de aprender desde cualquier lugar exigen replantear una visión sistémica que va más allá de transmitir y suministrar información a través de vías sincrónicas o a través de distintos medios, sino más bien tenemos el compromiso y el reto de continuar ese proceso formativo desde cualquier lugar, replanteando esa visión de enseñar y aprender para que nuestros estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje, donde se incluyan y se piense en la diversidad de recursos, donde se genere variedad de ambientes de aprendizaje, incluyendo la casa y la situación actual, que presenta la necesidad de comprender de manera más amplia la importancia de la ciencia y su influencia en temas como la salud, la alimentación, la conservación del medio ambiente, el transporte, los medios de comunicación y cualquier otro elemento que influya en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. Es necesario pensar en cómo construimos conocimiento atendiendo a los presaberes que tiene el estudiante. Para el estudiante, este momento de aprendizaje debe convertirse en un proceso que le permita proporcionar significados en cada una de las acciones que realice. Debemos pensar en educar en el razonamiento basado en el pensamiento crítico, en la evidencia y en la ciudadanía socialmente responsable. Como maestros, comprender que fuera del aula también existen múltiples escenarios para aprender y que el hogar es un espacio para desarrollar diferentes acciones que le permitan al estudiante aprender y asimilar la nueva realidad. Replantear entonces la idea de enseñar y aprender se limita a aspectos de contenido en cada una de las asignaturas y abre el horizonte hacia nuevos espacios de aprendizaje. Es importante reflexionar que se aprende la interacción con el medio, con las actividades y tareas que realizamos en casa, que se aprende de lo que entendemos de la situación actual, de lo que el estudiante pueda comprender a través de la información que le brindan las noticias, los periódicos, las situaciones cotidianas, el comportamiento de las personas, lo que escucha de sus familiares. Todo esto exige el desarrollo de habilidades y competencias para la vida. Entonces, debemos reflexionar qué debe continuar aprendiendo realmente nuestros estudiantes para que continúen su ruta de formación. Así, la gestión del currículo exige priorizar esos aprendizajes, exige seleccionar los materiales y los recursos para mediar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje en los nuevos escenarios. Y además, pensar en los procesos de valoración de dichos aprendizajes de nuestros estudiantes, de tal forma que lo lleve a desarrollar procesos metacognitivos que le permitan valorar su propio proceso de aprendizaje. Gestión de los recursos. Entendiendo los recursos como los define García Aretio, son apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la transmisión del saber y la comunicación encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Existe una variedad de recursos que se pueden seleccionar o elaborar según el contexto y la realidad particular, que pueden usarse sin acceso virtual o computadores o con acceso virtual o computadores. Tenemos recursos que incluyen material impreso, material de internet, audio, video, hardware y software informático. Y nos da una gama de opciones a partir de la clasificación que se desarrolla y que se puede observar en la presentación que apoya este video, y que además nos dan orientaciones para adelantar las acciones y decisiones que estamos desarrollando en estos momentos. Para sintetizar, podemos analizar los recursos disponibles con acceso virtual. Como vemos,
Diversidad de material, como lo pueden observar aquí en la presentación, aplicaciones móviles, marcadores, agregadores, blogs, plataformas, web, wikis, foros, redes sociales, en el caso de contar con internet y crear pues material asincrónico. Y recursos que nos facilitan la interacción sincrónica a través de audios, videos interactivos, radios, televisión digital, chat, mensajería instantánea, videoconferencia, webconferencia, entre otros. Dentro de las posibilidades de los recursos sin acceso virtual o computadores, tenemos guías, unidades didácticas, talleres, materiales impresos que pueden ser diseñados por nosotros mismos, por los docentes, textos escolares, materiales de modelos educativos flexibles, como retos para gigantes que se pueden imprimir o pueden servir de guía para elaborar nuevos recursos. O materiales y recursos con acceso virtual, en el caso de que se tenga el acceso virtual o computadores, para tener en cuenta plataformas con recursos virtuales disponibles, recursos transmedia, todo esto de tal forma que nos permita tomar las decisiones acorde a nuestro contexto y nuestra realidad. Les mencionaba material con acceso virtual o computadores como recursos transmedia. En este caso, como los que voy a leer a continuación, si tengo la posibilidad de esos recursos virtuales, son una herramienta muy valiosa como Aprender Digital, cápsulas educativas digitales, la estrategia 3.2.1, educación con programación educativa 12 horas al día, la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia en vivo, estrategias para lo urbano y rural que incluyen guías pedagógicas, desarrollo de proyectos y talleres, textos de la biblioteca escolar y del programa Todos Aprender, si ya ha llegado el material a cada institución. Este material incluye los libros PRES de matemáticas y entretextos de lenguaje. No obstante, hay instituciones que en estos momentos se encuentran usando este tipo de material con existencia de años anteriores. Una vez seleccionados los aprendizajes para que nuestros estudiantes continúen su ruta de formación, es necesario la asignación de tiempos o cronogramas para el desarrollo de las distintas acciones pedagógicas planificadas, para el desarrollo de las distintas actividades asignadas por los docentes. Este plan de trabajo puede configurarse con formato temporal o temático. Algunas recomendaciones a tener en cuenta es la programación de la duración estimada de la unidad o de las actividades de aprendizaje programadas. Organizar ese plan de trabajo marcará entonces o tendrá en cuenta los ritmos de aprendizaje y un plan de realimentación de las acciones desarrolladas por los estudiantes. Es recomendable organizar un calendario en el que se incluyan las fechas o espacios de tiempo transcurridos para el desarrollo de cada una de las actividades que integran la totalidad de las asignaturas. Es importante entonces estimar el tiempo, que puede ser de una semana, de 15 días, pues dependiendo de la realidad y del contexto en el que se desarrolla cada material educativo. El desarrollo, definir los tiempos de desarrollo y los tiempos de envío de las actividades y de los trabajos a distancia. Programar siempre la duración estimada de cada acción de aprendizaje. Organizar ese calendario en el que se incluyan las acciones de los estudiantes, se atienda a la cantidad de asignaturas y los maestros asuman como proyectos o trabajos en casa la forma como lo van a desarrollar. Es importante que el lenguaje se articule con otras áreas para organizar las acciones que los estudiantes van a desarrollar. Es importante también definir las propuestas de comunicación sincrónica y asincrónica con los estudiantes, pero también tener en cuenta esa comunicación permanente con los padres de familia o los cuidadores, que son nuestros aliados en este proceso de acompañamiento de aprendizaje en casa.
tener en cuenta también para la valoración del trabajo realizado por el estudiante los tiempos estimados para el desarrollo de las guías o del material educativo elaborado. Importante definir espacios de atención a los padres de familia, como ya lo había dicho, para poder implementar las acciones y dar las orientaciones necesarias para el acompañamiento de cada una de las acciones a desarrollar por parte de los estudiantes. Gestión de la evaluación. Llegamos en este punto a uno de los temas de mayor preocupación entre los docentes, pues nos inquieta cómo debo evaluar en este momento, qué acciones puedo desarrollar o tener en cuenta en este proceso. La situación actual de aprendizaje en casa en una condición de aislamiento demanda replantear la práctica de evaluación. No es posible pensar en un método tradicional, sino en estrategias que posibiliten reconocer de manera autónoma los logros, los retos y los posibles caminos que pueden seguir nuestros estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje. No es posible pensar en estrategias que posibiliten revisar y valorar inmediatamente el trabajo que está haciendo el estudiante. Entonces, la evaluación representa un reto para valorar dichas acciones desarrolladas por mis estudiantes. En esta línea se recomienda entonces hacer explícitas las intenciones de las actividades propuestas, es decir, dejar claro qué quiero que aprenda mi estudiante, cuáles son los objetivos, las metas de aprendizaje, cuáles son los logros y las formas para alcanzarlo. Acompañar y recoger información suficiente para orientar la consolidación de los aprendizajes. Valorar la participación y la comunicación a lo largo de todo el proceso, así como del diseño formativo. Apoyar la autorregulación, que se debe incorporar la evaluación comunicando desde el inicio lo que se espera del estudiante. De esta manera, asumir la evaluación formativa como el eje articulador para que el estudiante desarrolle procesos metacognitivos que le permitan valorar el proceso donde él es el protagonista y sea consciente de su aprendizaje. Es importante entonces que en ese proceso metacognitivo el estudiante pueda reconocer qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y todo eso que ha aprendido, para qué le ha servido o para qué le puede servir y en qué otras ocasiones o escenarios puede usarlo. Como maestro, tener en cuenta entonces esas realidades como evidencia, atender a ese proceso metacognitivo se convierte en una estrategia interesante a implementar en esta etapa de aislamiento. Para lograr la articulación de estos elementos se requiere una nueva mirada, hacer cambios importantes y sustanciales en el diseño de una propuesta pedagógica como de los sistemas de comunicación y mediación. Tener en cuenta todos estos elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos implica también considerar las condiciones que hoy viven nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, comprender sus sentimientos, sus vivencias, comprender sus necesidades y todo aquello que se pueda derivar para continuar sus procesos de desarrollo y aprendizaje durante y después de este aislamiento. La planeación entonces, como ya se ha dicho, se convierte en un elemento importante y trascendental para el diseño de estrategias pedagógicas pertinentes, oportunas, que mejor respondan a lo que entendemos por aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto en el que nos movemos, teniendo en cuenta las realidades personales, sociales y familiares de nuestros estudiantes para hacer una selección oportuna de herramientas, de recursos, para hacer también esa organización del tiempo de tal manera que se facilite la interacción y las estructuras de información y del conocimiento que le permitan a nuestros estudiantes la construcción de sus aprendizajes, alcanzar los logros, las metas propuestas, pero sobre todo el desarrollo de habilidades y competencias para la vida. Con todo este proceso es importante entonces que valoremos o le demos importancia a la experimentación y la validación de herramientas, la exploración de nuevas metodologías, la implementación de las mismas,
también con la implementación de sistemas de enseñanza flexible. Por ello es importante actualizarnos, experimentar, validar desde el componente pedagógico las distintas herramientas y recursos que se pueden configurar y pueden servir para desarrollarlos o ponerlos en práctica en los nuevos escenarios de aprendizaje. En ese orden de ideas, el programa Todos Aprender propone un ejemplo de ruta de trabajo a partir de los elementos de un ambiente de aprendizaje. Primero, elaborar un diagnóstico de los recursos disponibles, evaluar los canales de comunicación, seleccionar los aprendizajes de manera colegiada e interdisciplinaria, esos aprendizajes que deben continuar desarrollando nuestros estudiantes para fortalecer su ruta de formación. Diseñar o seleccionar experiencias educativas sencillas y estratégicas que faciliten las acciones a desarrollar por los estudiantes. Revisar que las acciones, por lo tanto, que las acciones pedagógicas sean posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. Realizar el envío del material indicando tiempos para su elaboración y posibles tiempos también para su consolidación de aprendizajes y pensar también en los posibles tiempos para la realimentación de dichos procesos de aprendizaje y de cada una de las acciones desarrolladas por los estudiantes. En lo posible, se recomienda realizar un proceso de evaluación formativa que tenga en cuenta los elementos metacognitivos de los que ya hemos hablado y que se convierta en una herramienta aliada o convertir la evaluación formativa en una herramienta aliada para el aprendizaje. De esta manera, la emergencia actual, este momento de confinamiento y de aislamiento, nos convoca a encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos, exaltar nuestra labor como mediadores del proceso de enseñanza, aprendizaje, para recuperar en un futuro que deseamos muy cercano la normalidad de nuestras vidas, pero siendo otros enriquecidos a partir de esta experiencia. Finalmente, dejo estas preguntas aquí para la reflexión. ¿Cuáles elementos de la gestión de aula consideras que deben enfatizarse en el proceso de educación en casa? ¿Cómo podemos abordarlos? ¿Cómo lograr el apoyo de los padres de familia y cuidadores en este proceso? ¿Qué canales de comunicación podemos o estamos fortaleciendo para apoyar el aprendizaje en el nuevo escenario? ¿Qué estrategias podemos sugerir para lograr un proceso de evaluación formativa durante el tiempo de educación en casa? ¿Con qué recursos y materiales contamos para esta experiencia de ambientes de aprendizaje emergentes? Hacer esta reflexión muy seguramente nos ayudará a hacer un recorrido por cada uno de los elementos que hemos trabajado o que hemos abordado en este taller y nos fortalecerá en la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes.